SCP-248. 110%. Categoría: seguro. Descripción: SCP-248 es un libro de adhesivos de 25 páginas, cada uno dice 110% con una pequeña huella prensada con las palabras "a fábrica" en la esquina inferior derecha. El libro tiene 7.5 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Cada página de SCP-248 contiene 2 adhesivos, haciendo un total de 50, pero bajo las circunstancias de descubrimiento solo habían 49 adhesivos. SCP-248 fue descubierto en una casa pequeña en Censurado, Georgia. El objeto captó la atención de la fundación luego de que uno de los adhesivos haya sido pegado en un tractor semidesensamblado y viejo en el granero de la familia por el hijo menor, Ronnie. Censurado. El tractor repentinamente fue capaz de operar como si estuviera nuevo y, de hecho, un poco mejor, a pesar de carecer de gran parte del motor y del bastidor. Los agentes quitaron a SCP-248 y se llevaron el tractor a cambio de cupones para pesticidas gratis para la granja. Se le administraron amnésicos de clase A a la familia y fueron dejados vivos. El Dr. Myth recibió a SCP-248 una vez llegó al sitio Censurado y se interesó mucho en sus habilidades aparentes. El tractor está ahora etiquetado como SCP-248-1. Pruebas sobre SCP-248 han sido aprobadas por el Dr. Myth. Adhesivos restantes en SCP-248. 46. Anexo 248-01. SCP-248-1 es un tractor John Deere del año 1979 en un estado extremadamente oxidado. Falta gran parte de su motor, aparentemente por una restauración que nunca se llevó a cabo. El bastidor también falta parcialmente cerca de la parte trasera del tractor, donde está ubicado el controlador. Un adhesivo de SCP-248 está ubicado cerca de la parte posterior, bajo la rueda izquierda. Una vez girada la llave de ignición, SCP-248-1 se enciende y opera como si estuviera en condiciones prístinas. Es capaz de alcanzar velocidades de 42 km por hora, un poco más rápido de lo que puede un tractor de ese modelo en específico. A pesar de que el tractor opera sin motor, aún es necesaria la gasolina para su funcionamiento. Se necesitan más pruebas para conocer si el tractor funcionaría sin un tanque. La remoción del tanque de gasolina hizo a SCP-248-1 no funcional en todo aspecto. Todas las piezas de SCP-248-1 están mantenidas en el hangar Censurado del sitio Censurado para futuras pruebas sobre la necesidad de combustible, pero la falta de motor para crear un movimiento hacia adelante. Anexo 248-02. Pruebas de SCP-248 en un computador de marca Censurado. Un adhesivo de SCP-248 fue colocado en la placa madre del computador y fue iniciado como es usual. La velocidad del ordenador aumentó considerablemente, notado así por el Dr. Censurado. el dueño de la máquina. Diagnósticos del PC revelaron que el espacio del disco duro había aumentado su capacidad máxima de 250 GB a 275 GB, como se esperaba. La RAM también alcanzó la eficiencia del 110%. Sin embargo, el interior también estaba experimentando resultados similares. El disipador de calor estaba quitando 10% más calor de lo habitual, y la conductividad del cableado estaba permitiendo que la electricidad fluyera un 10% más suavemente que los mejores superconductores modernos. El por qué el cableado está permitiendo una alta tasa de conductividad no resistiva, comparado con la potencia del disipador sobre la óptima, aún no ha sido entendida. La eliminación de la batería deja al equipo inútil, al igual que en el apéndice 248-01. Continuando el estudio de las fuentes de alimentación y SCP-248 se han agendado para futuras pruebas. El ordenador del Dr. Censurado. Está ahora etiquetado como SCP-248-2 y está mantenido en el cajón del escritorio del Dr. Myth. El cajón se abrevia teclado numérico, y la combinación es censurado. El Dr. Myth ha solicitado que las pruebas futuras con respecto a la electrónica intenten centrarse, al menos parcialmente, sobre las consecuencias de esta alta conductividad. Alguna forma de turbina de producción de energía eléctrica o planta de energía podría aumentar la producción de energía 1000 veces.
Anexo 248-03. Pruebas de SCP-248 en materia orgánica. Un adhesivo de SCP-248 fue pegado en el antebrazo de un personal de clase D, el cual se ofreció de forma voluntaria para trabajar con este SCP desconocido en lugar de ser transferido al sitio 19 para el servicio de objetos Keter. No hubieron resultados iniciales del pegado del adhesivo. El sujeto no recibió ninguna de las mejoras adicionales, como se vio en las pruebas anteriores. Luego de 60 minutos de exposición, el sujeto se mantuvo inalterado. Se ordenó la recuperación del adhesivo para probar las propiedades adhesivas del elemento. El agente tuvo dificultades removiendo el adhesivo, mientras el sujeto reclamaba experimentar dolor extremo durante el intento de recuperación. Luego de una pequeña conversación con el Dr. Myth, el agente censurado removió el adhesivo con mucha de la piel del sujeto aún pegada a él. La examinación microscópica reveló que la resina estaba unida a la carne del sujeto de la misma forma en que la cinta de grado militar se pega a los lados de los submarinos para soportar enormes presiones. Las pruebas químicas de la propia resina muestran que es consistente con el promedio de resina producido en masa utilizada en la cinta Scotch usada cotidianamente. El pedazo de piel fue etiquetado como SCP-248-3 por el Dr. Myth y ahora está contenido en una bolsa de plástico sellada al vacío. Está guardada en la misma caja fuerte ignífuga donde está SCP-248, en la oficina del Dr. Myth. Anexo 248-04. Prueba de SCP-248 sobre SCP-248-1. Intento de quitar el adhesivo. El agente censurado pidió intentar y remover el adhesivo con sus dedos. Luego de un momento de intentos fallidos tras rasgarlo, el agente pidió herramientas para su uso. Pinzas, un par de alicates, una navaja, un cincel y un cuchillo de caza no tuvieron efecto en la propia pegatina. Esta prueba, junto con la prueba 248-03, confirman que el adhesivo posee propiedades más allá de nuestra comprensión. Luego de fallar en quitar el adhesivo, una segunda pegatina fue añadida cerca de la primera para comprobar si SCP-248 posee propiedades acumulables. En la primera prueba se observa a SCP-248-1 alcanzar 84 km por hora, lo cual es, de hecho, el 220%. Sin embargo, luego de 15 minutos, el tractor mostró signos de oxidación avanzada. Luego de un total de 36 minutos de uso con ambos adhesivos, SCP-248-1 estuvo casi completamente convertido en herrumbre y perdió su forma. A este punto los adhesivos cayeron de la pila de óxido y fueron reunidos por el Dr. Myth para pruebas posteriores. Los resultados muestran que la resina había formado un enlace químico, como con la materia biológica, y solo se rompió ese lazo después de que la composición original de la materia a la que se ha unido había cambiado. Debe tenerse en cuenta que ya no hay resina en las etiquetas y que ya no se adhieren a las superficies. SCP-248-1 neutralizado. Si este artículo fue producido en masa, como se supone que otros artículos SCP lo fueron, nos podría dar potencialmente una mina de oro. Si una red de energía eléctrica puede ser hecha para funcionar sin los efectos degenerativos de SCP-248, el poder del flujo libre podría ser posible a temperatura ambiente. Personalmente voy a comenzar a investigar a la fábrica y su localización tan pronto como el alto mando lo pruebe. Dr. Myth. Procedimientos especiales de contención. SCP-248 debe ser guardado en una caja fuerte ignífuga en la oficina del Dr. Myth a menos que sea usado bajo propósitos de prueba. La caja fuerte posee un mecanismo de abertura activado con un teclado. Cualquier personal con al menos autorización de seguridad nivel 2 tendrá permiso completo para acceder a SCP-248, y el código numérico es censurado. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.